Vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 18 al verso 25. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25. Vamos a leer, voy a leer lo que el Evangelio nos narra, nos relata acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Escuche usted la lectura, Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25. Ahora bien, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Estando desposada su madre María con José, antes que se juntasen, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo, no quería exponerla a la vergüenza pública, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice: He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz y llamó su nombre Jesús. El tema que quiero tratar con ustedes en esta tarde es la frase del verso 23, las palabras que Mateo da como una interpretación de lo que está sucediendo, cuando Mateo dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera lo dicho por el Señor a través del profeta, cuando dice: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Este es el tema que quiero hablar o que quiero desarrollar en esta tarde: Dios con nosotros. Quiero que por favor usted note cómo del capítulo 1, del verso 2 hasta el verso 15, verso 16, vamos a encontrar una palabra que se repite una docena de veces. La palabra que vamos a encontrar que se repite constantemente es la palabra engendró o engendrar. Y vamos a ver como un coro, como una canción: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y vamos a darnos cuenta cómo cada generación es el resultado de la unión sexual entre los matrimonios, y esto daba como resultado un hijo que continuaba la línea del pueblo del pacto. Pero hay algo que nos llama la atención. Cuando llegamos al verso 16, vamos a encontrar las palabras de Mateo el evangelista de esta manera: Jacob engendró a José. Hasta ahí no hay nada irrelevante, todo sigue como naturalmente debe seguir. Comenzó con la historia de Abraham engendrando a Isaac, y llegamos al padre de José, y la Escritura nos enseña que Jacob, no el patriarca, sino el padre de José, dice: Jacob engendró a José. Pero observe cómo ahí termina lo natural de la historia, porque en el verso 16 ya no dice José engendró a, que sería lo más lógico, lo natural. No dice José engendró a Jesús, sino que Mateo cambia la historia, y ahora pasa de la línea de José, introduce a María como la esposa o la prometida de José. Jacob engendró a José, y observe las palabras: el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jacob engendró a José, pero José no engendró a Jesús. María era la esposa de José, y de María nació un hijo, el primer hijo al que llamaron Jesús. Así que aquí nos encontramos con un aparente dilema, porque se está rompiendo la cadena de nacimientos biológicos.
Hace rato en la lectura que hizo nuestro hermano del Evangelio de Juan del capítulo 8, usted recordará que cuando el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de su naturaleza, los fariseos dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Cuál es la razón por la que en el verso 18 el evangelista comienza con esas palabras? Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Cristo fue de esta manera. Nos deja en el verso 16 con una incógnita. Si María es la madre de José, pero José no es el padre de Jesús, entonces, ¿quién es el padre de Jesús? Desde luego que los enemigos de Jesús resolvían el asunto diciendo, este es un hijo de fornicación, este no es un hijo legítimo, este no es el resultado del matrimonio de María y de José, este es un hijo de fornicación. Pero lo que hace el apóstol Mateo es enseñarnos cuál es el origen de Jesús. Antes de ir ahí, quiero aclarar algunos acontecimientos o algunas cosas culturales que nosotros debemos tomar en cuenta. En el verso 18 dice, ahora bien, el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así, estando desposada su madre María con José, antes que se juntaran. Esta palabra, antes de que se juntaran, no tiene nada que ver con la práctica actual de que dos personas van a vivir en una casa sin estar casados, como comúnmente se dice, se juntaron. No tiene que ver con eso. La práctica del desposorio era tan fuerte que cuando dos jóvenes iban a casarse, el varón, pagaba una dote al padre de la joven que iba a ser la esposa, pagaba una dote y ellos entraban en una relación de compromiso mucho más fuerte que el compromiso que hoy conocemos como noviazgo. De hecho, no estamos hablando exactamente de un noviazgo, sino de un compromiso muy fuerte, donde de hecho cuando se entraban en ese desposorio, ya se consideraban marido y mujer, pero con la excepción de que no vivían en la misma casa y por lo tanto no había relaciones sexuales como en un matrimonio. Sin embargo, ya se consideraba marido y mujer. Por eso es que esa era la primera parte del matrimonio, el desposorio, y generalmente un año después del desposorio, exactamente un año después, se concretaba la boda cuando el joven que ya se había desposado con la joven, la iba a buscar a su casa, salía el joven de su casa, iba a la casa de su prometida, no de su novia, para que no confundamos los términos, no era exactamente su novia en el contexto actual. Iba a casa de la prometida, de la esposa, ya se usaban esos términos, aunque no vivían juntos, iba a la casa de la prometida. Junto con el novio iba un cortejo de boda, hombres que iban detrás del novio cantando, y en la casa estaba ya la joven esperando al novio con su propio cortejo de doncellas, y juntos salían de regreso a la casa donde iba a vivir el nuevo matrimonio, que generalmente era en la casa del padre, no en el mismo lugar, pero sí en la casa del padre, generalmente. Así que salía el cortejo, regresaban a casa, y en el camino se iba uniendo al cortejo algunas personas que iban siendo invitadas, hasta que llegaban a la casa, era la fiesta de bodas, y entonces ya ellos se quedaban a vivir en esa casa. Así que el apóstol Mateo nos está diciendo que antes de que se juntaran, es decir, antes de que se llevara a cabo la fiesta de bodas, antes de que sucediera esto, sucedió que María se halló encinta o fue hallada encinta. Lo que nos encontramos, hermanos, es con un aparente problema. Desde los versículos que acabamos de leer, se nos dice, por ejemplo, en el verso 20 que José estaba pensando en este asunto. ¿En qué asunto? Bueno, que María se hallaba encinta. Algunos comentaristas suponen, y esta es quizá una de las interpretaciones más comunes, algunos comentaristas suponen que Mateo no sabía absolutamente nada de lo que Lucas nos informa
acerca de que el ángel le apareció a María y le dijo que ella había sido elegida por el Señor para ser la madre del Mesías. La mayoría de los comentaristas suponen que Mateo no sabía nada, se entera del embarazo y entonces él piensa en que María le ha sido infiel. Ahora, hay otra teoría u otra suposición. El otro punto de vista enseña que José sí sabía, y quizás sea el más lógico, porque es imposible que María no le haya dicho a José y a sus padres el asunto del ángel. Es un poco raro que ella se haya guardado lo que Lucas el evangelista dice acerca de la conversación que tiene el ángel con María. Es muy probable que Mateo sí sabía que María estaba embarazada por la obra del Espíritu Santo, pero la duda que tenía la duda que tenía José era cuál era su función. Así que algunos comentaristas suponen que José sabía del embarazo de María, pero él estaba pensando qué hacer, porque recuerden que el ángel habló con María, pero no habló con José. Así que probablemente a eso se refiere el verso 20 cuando dice, y pensando él en eso, en qué hacer. María está embarazada. Obviamente la sociedad no va a aceptar de manera sencilla o fácil que ésta está embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y José probablemente estaba pensando qué es lo que a él le tocaba hacer. Un comentarista dice que José piensa dejarla para no intervenir con la obra del Espíritu Santo, para no interferir con los planes de Dios, así que él piensa dejarla, pero él sabe que dejarla implicaría inmediatamente que ella es culpable de adulterio, que ella ha concebido un hijo que no es de José, porque entonces José no la habría dejado. Así que él está pensando, si el Señor está obrando en María, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo me hago a un lado para que el Señor continúe su propósito, la gente inmediatamente va a pensar que ella es culpable de adulterio. Así que la solución más clara para José era repudiarla, darle carta de divorcio en secreto para que María no fuera avergonzada públicamente. José estaba tratando de entender cuál era su papel, cuál era su función en esto que hasta este momento, hasta antes del verso 20, Dios no le había revelado absolutamente nada a José sobre el papel que él tenía que desempeñar en esta relación. Hay algo, hermanos, que quiero que notemos. Y permítame hacer aquí un paréntesis e irme un poco atrás. Cuando dice la Biblia en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 22, que cuando David estaba por morir, él preparó todo lo que Salomón necesitaba para edificar la casa del Señor. David pensó, mi hijo es joven, no tiene experiencia, y comenzó a preparar todo lo que él iba a necesitar. La obra es grande, David dice el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 22, la obra es grande, el templo que va a construir debe ser majestuoso, y David comenzó a hacer todos los preparativos para que cuando llegara el hijo prometido, el hijo de paz, el hijo de la promesa, lograra completar el plan que Dios tenía para él, que él fuera el constructor de la casa. David era un hombre que había logrado traer al reino a una estabilidad política, económica, y preparó todo para que Salomón cumpliera con ese propósito. Cuando nace el hijo de la promesa, ahora refiriéndome a Jesús, ¿quién es José, hermanos? Es un descendiente de David. Pero hablando económicamente, políticamente, socialmente, ¿quién es José? Nadie. No es nadie. ¿Cómo es que este hombre, hablando desde el punto de vista político, social, económico, completamente impotente, puede preparar el camino para el hijo de la promesa? No puede hacerlo. Quizá esa sea una de las razones por las que José pensaba, ¿qué es lo que yo puedo hacer en esto? Nada. Quizá esa haya sido una de las razones por las cuales José pensó que lo más conveniente era apartarse, hacerse a un lado. Quizá él pensaba, lo mejor que puedo hacer es hacerme a un lado
y no estorbar o intervenir en los propósitos o en los planes que Dios tiene, siendo que él se encontraba en una situación de completa impotencia. Teniendo esto en cuenta, hermanos, podemos entender que la salvación de principio a fin es completamente la intervención de Dios en la impotencia del ser humano. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de una intervención divina, intervención del poder de Dios en un ambiente donde el hombre se halla completamente impotente, incapaz de hacer algo que beneficie a la salvación. No podía José hacer absolutamente nada que ayudara a que Jesús cumpliera con el propósito que Dios tenía. Ahora, hay otra cosa que quiero que usted note. Si Dios va a habitar en medio de su pueblo, si Dios va a habitar, a morar en medio del pueblo del pacto, tiene que haber un rompimiento de la descendencia natural del pueblo del pacto, porque en cada una de las generaciones que nosotros leímos, esos 3:14, como los dividió el apóstol Mateo, nos vamos a dar cuenta que, si bien es cierto, hubo hombres virtuosos, incluso los mejores hombres cometieron pecados. Tenemos el caso de David, un hombre que es llamado por Dios, un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, él fue culpable de asesinato, fue culpable de adulterio. Tenemos a Abraham, el padre de la fe, que en más de una ocasión fue un incrédulo, ¿no es cierto? Es decir, aún los mejores hombres de la Biblia estuvieron marcados por el pecado. Esta impotencia del hombre por vivir en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, hace necesario que si Dios va a cumplir con lo que le ha prometido a su pueblo, Dios en medio de nosotros, Dios con nosotros, tiene que romper la línea genealógica, porque Dios no puede habitar en el hombre si esperamos que un hombre nacido de manera natural traiga la presencia de Dios, porque como la Escritura lo establece, así como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que nos enseña la genealogía de Mateo, la genealogía del pueblo del pacto? Lo único que nos enseña y que cabe resaltar es que el hombre ha fracasado en traer la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es en medio de esa nube, en medio de esa oscuridad, en medio de ese desaliento, que vemos el verso 16 como un grito de esperanza, como una luz de esperanza en medio del fracaso de generación a generación. Generación a generación ha fracasado en traer la gloria del Señor en medio del pueblo. Cada generación, cada 14 nos muestra que la generación pasada quizá fue mejor que la que viene, pero la generación que viene es peor que la pasada, hasta que llega el punto en que llegamos a un estado de completa impotencia en el pueblo del pacto. Así que el verso 16, esa interrupción dramática, Jacob engendró a José, y ahí termina. Jacob engendró a José, pero José no engendró a Jesús. Hay una ruptura, se termina. Hay un hijo que nace y que se le va a llamar el hijo de José, el hijo de David, pero José no es su padre biológico. Él es el hijo de Dios. Es Dios en la carne, es Emmanuel, es el verbo hecho carne. Quiero que note usted lo que he venido diciendo, la respuesta que tiene José. Primero es una sorpresa completa de lo que está pasando. En el verso 21, verso 20 del capítulo 1, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David. Le recuerda el ángel la genealogía, de dónde procede. Pero también le recuerda que esto no se trata de él. No temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Tú eres un hijo de David, pero tú nunca vas a poder traer lo que solamente Dios puede traer. Tú eres hijo de David, tú eres descendiente de David, pero ninguno de sus hijos hasta ahora, José, y hasta el tiempo de José, ninguno de sus hijos han pasado de David hasta la deportación, como lo dice
la misma genealogía, 14 generaciones, y de la deportación hasta el Mesías, 14 generaciones. Y en esas 2 generaciones que han pasado, ninguno de los hijos de David ha podido traer las promesas que Dios había hecho al pueblo santo. Ninguno. Ni siquiera Salomón pudo hacer. De hecho, todos ustedes recordarán, hermanos, que cuando la Biblia habla sobre los días grandes de Israel, nunca los enlaza con Salomón, que era el hijo de la promesa, por lo menos el prototipo del hijo de la promesa. Nunca, siempre los enlaza con David, en los días de David, en los días de David. ¿Por qué? La referencia es clara, no había llegado el hijo de la promesa. No había llegado el hijo de la promesa, ni Salomón ni ninguno de sus descendientes pudo traer el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a David. En el verso 21 dice la Escritura, y dará a luz un hijo, María dará a luz un hijo, este hijo es engendrado del Espíritu Santo, pero observe lo que dice el verso 21, y llamarás su nombre Jesús. No María, tú tienes que recibir a María, tú tienes que enfrentar, tú tienes que recibirla como tu esposa, porque este niño, tú le vas a dar, desde el punto de vista legal, le vas a transmitir la herencia que corre por tu sangre, le vas a dar un nombre, y su nombre será Jesús. Observe la importancia del nombre. ¿Por qué es que el ángel le dice a José que debe llamar a su hijo, al hijo que ha sido engendrado por el Espíritu Santo? ¿Por qué le debe poner el nombre de Jesús? ¿Cuál es la razón de que se escoge este nombre para el hijo que ha de nacer? Así es, Él es el Salvador, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todas las profecías, todo lo que los profetas habían hablado, todo lo que los profetas habían anunciado, por fin llegó a su cumplimiento. Tantos años de espera, tantos siglos de espera, tanto tiempo esperando al Salvador. Quiero resaltar esto, hermanos. Observe las palabras, Él salvará. ¿A quién? A su pueblo. No al mundo, sino a su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Observa usted esto? Cuando nosotros hablamos de la salvación, debemos entender que la salvación ha sido destinada para un pueblo, no para el mundo, sino para un pueblo. La razón por la que usted y yo hoy disfrutamos de la salvación es porque estamos dentro de ese pueblo, no porque estamos dentro del mundo. Dios no vino a salvar, Jesús no vino a salvar a todos y cada uno de los seres humanos. Él vino a salvar a un pueblo que le había hecho una promesa, con el cual había hecho un pacto, le había dicho, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Esa promesa hasta este momento no se había podido cumplir porque ninguno de los hombres que habían sido levantados para que se cumpliera esta promesa lo había logrado, porque todos habían pecado. Todos. El pueblo seguía esperando que esta promesa se cumpliera. El pueblo seguía esperando que esta realidad llegara a su cumplimiento, que llegara el hombre que habría de salvar a ese pueblo de sus pecados. El pueblo estaba esperando eso. Cuando José escucha la voz del ángel, probablemente, hermanos, todos los temores que había en su corazón, todos los miedos de no saber qué hacer ante esa situación que sobrepasaba su entendimiento, que sobrepasaba sus esfuerzos, quizá llegó una gran calma a su alma sabiendo que este hijo era el Salvador de su pueblo. Por fin, el linaje de David había encontrado la esperanza. Por fin el linaje de David había encontrado la luz que habían perdido desde hace mucho tiempo. Yo quiero llamar su atención a esto, hermanos. A veces hablar de la salvación es un poco difícil. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros venimos de un mundo donde estamos acostumbrados al tipo de vida que tenemos. Todos nosotros estamos acostumbrados a decir, la vida siempre ha sido así. Hablar de la salvación es un poco difícil
Porque a veces no entendemos que la vida que el hombre vive en realidad no es el tipo de vida que Dios creó para el hombre y mucho menos para el pueblo que él había llamado pueblo del pacto. Solamente quiero que piensen eso. Cuando el Hijo se encarnó, Él entró a un mundo donde encontró una gran deficiencia y Él experimentó en su carne un despropósito, porque el pecado había corrompido la naturaleza humana. A veces hablamos de salvación a gente que no tiene ni la más mínima idea, conocimiento de lo que es la salvación. Parece que el domingo pasado le hacía una analogía. Si una persona procediera de una familia que hace generaciones había sido demasiado rica, pero tras el paso de esas generaciones se fue perdiendo la riqueza hasta que llegó a un estado de miseria y de repente comenzara a enterarse que sus tatarabuelos fueron demasiado ricos. Imagínense la frustración, ¿no es cierto? Ellos fueron muy ricos y ahora yo no tengo absolutamente nada. ¿Sabe que esa vida que está viviendo no es la vida que sus parientes muy lejanos habrían deseado para ese descendiente, porque ellos tenían una riqueza que seguramente deseaban que toda su descendencia disfrutara, pero al paso del tiempo la fueron perdiendo hasta quedar la completa ruina? Todos nosotros nacimos en pecado. Nunca conocimos las promesas, nunca habíamos conocido una vida diferente, así que para muchos la salvación no tiene la más mínima importancia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la vida que llevamos. Muchos pueden preguntar, ¿y salvos de qué? Incluso pueden decir, ¿y tú salvo de qué eres? Si te enfermas igual, también tienes problemas económicos, ¿salvo de qué eres? Si a usted le preguntaran, hermanos, ¿y tú salvo de qué eres? ¿Qué le contestarías? ¿De la ira de Dios, de no ir al infierno? Y si le replicaran, ¿y a poco existe el infierno? ¿Quién ya fue y vino? El clásico, ¿verdad? El clásico argumento apologético. Salvos del pecado. Es una idea que tienen. Pero más allá, el Evangelio, más allá, hermanos, de salvarnos del infierno, que es una realidad, nos salva del pecado. Nos libera del pecado. Porque a final de cuentas, el infierno tan solo es una consecuencia de... Dios pudiera librarnos del infierno y aún así no librarnos del pecado, del poder del pecado. ¿Qué tal si el infierno no existe y existe la aniquilación del alma? Es decir, me muero y dejo de existir. ¿Qué tal si la teoría de la aniquilación del alma es una verdad? ¿Qué quiero demostrarle con esto? Si no existiera el infierno, y yo muero y al morir me extingo por completo, dejo de existir, desaparezco, ¿qué razón tendría? Más bien, la salvación no tendría sentido si no somos liberados del pecado. Lo que Jesús, lo que el ángel está diciendo acerca de Jesús es, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque el pecado es lo que ha hecho que nosotros no seamos lo que debemos ser. Fue el pecado lo que impidió que David fuera el rey que debería de ser. Fue el pecado lo que impidió que Salomón fuera el rey que debió haber sido. Fue el pecado lo que impidió que el pueblo alcanzara la meta que Dios tenía para ellos. Fue el pecado.
Es el pecado lo que impide que el ser humano sea y lo que cumpla con el propósito para el cual Dios lo creó. Todos, dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno, y también en otra parte el mismo apóstol Pablo escribe, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano es lo que debería de ser. Ninguno. Todos nos quedamos cortos. Así que cuando el Hijo viene, este Hijo de Dios, aquí debo señalar dos cosas. Primero, el pecado impide que Dios habite en nosotros. Segundo, Dios creó al hombre para habitar en medio de él. Estas son dos verdades que no debemos pasar por alto. Si hay una razón por la que Dios no habita en medio de la unidad, es por el pecado. No por falta de templo, no por falta de conocimiento, no por falta de riqueza, no por condiciones sociales, políticas, naturales, es a causa del pecado. Dios creó al mundo para que fuera habitado por el hombre y para que el hombre viera la gloria de Dios en medio del mundo, y en ninguna parte, hasta la venida de Jesús, era posible eso. Por eso es, hermanos, que la introducción del Hijo irrumpe con lo que era natural para el hombre. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde puede estar Dios? Todo el mundo está condenado por el pecado a una existencia sin Dios. Así que Dios interviene de manera dramática, rompiendo lo que el hombre no puede romper, porque generación tras generación, lo único que tenemos es la ausencia total de Dios en medio del pueblo del pacto, porque el pecado ha hecho una división entre el pueblo y su Dios. Dios tiene que romper con esta realidad del hombre que no puede cambiarse de otra manera. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está la esperanza gloriosa para nosotros. Quiero que lo mire de esta manera. Lo que más necesitamos nosotros y lo que más necesita el hombre desesperadamente no es que se acabe la violencia, no es que haya una distribución equitativa de la riqueza, no es que haya justicia. La necesidad más grande del hombre es que Dios habite en medio del hombre. Esa es la necesidad más grande que tenemos. Esa es la más grande necesidad que el ser humano tiene, y esa es la razón por la que el Hijo entró primero para salvar a su pueblo de sus pecados, para liberarnos de aquello que impide que Dios habite en medio del pueblo. Y entonces lo que hace el apóstol Mateo es ligar el nacimiento de Jesucristo con la promesa del profeta Isaías en Isaías capítulo 7. Usted recordará que Acaz en esta historia estaba, vaya conmigo a Isaías capítulo 7. Aconteció, verso 1, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para conquistarla, pero no prevalecieron contra ella. Usted recordará en esta historia del capítulo 7 que Acaz se ve rodeado por esta confederación de los sirios, y él se llena de temor porque sabe que no van a poder resistir los embates de la confederación, y Dios le dice: yo voy a estar contigo si tú crees a mi palabra. He venido a salvarte y te voy a dar una señal. He aquí, la Virgen dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Esa es la señal que tú tendrás. Debes creer en mí para que no seas derrotado por los confederados. ¿Sabe qué sucedió? Acaz no lo creyó. ¿Qué hizo Acaz? Buscó alianzas con Egipto. Al final fueron derrotados. Yo quiero que usted entienda esta analogía. La venida del Hijo es particularmente la señal o el mensaje de Dios para su pueblo. Dios está en medio de ti. Como pueblo del pacto, hermanos, ¿qué es lo que impide que la presencia de Dios pueda ser una realidad en nuestras vidas? Una sola cosa: la incredulidad. La incredulidad.
Él ha venido a salvar a su pueblo. Él ha venido a salvarnos a nosotros, a liberarnos de nuestros pecados para que su presencia habite plenamente en nosotros. ¿Cuál es la única razón por la que Dios no puede habitar plenamente en su pueblo? La incredulidad. ¿Cuántas veces como Acaz nos enfrentamos a nuestros propios problemas, a nuestras propias luchas, y en lugar de hacer nuestra esta realidad de que Cristo ha venido a quitar el pecado que impide que la presencia de Dios habite en medio de nosotros y ha abierto el camino al Padre, en lugar de entrar hasta el Padre y poner ahí toda nuestra necesidad, toda nuestra lucha, toda nuestra ansiedad, hacemos lo mismo que hizo Acaz, buscamos gente que nos ayude, confiamos más en lo que otras personas pueden hacer por nosotros que en lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. Y de repente, ese coro que hace rato cantábamos, la cruz nos bastó, llega a ser solamente una expresión de nuestros labios. Porque la cruz no ha sido suficiente. La cruz quitó el pecado que impedía que Dios escuchara nuestra oración, que nosotros fuéramos su pueblo. La vida de Jesús limpió nuestra maldad y la realidad es que Dios habita en medio de nosotros, pero muchas veces nuestra propia incredulidad hace que la presencia de Dios sea nublada por los miedos, los temores, la incredulidad de nuestro corazón. La casa de David estaba viendo esperanza para ellos. El pecado de David y de sus hijos había traído caos al pueblo del pacto, pero por fin el hijo de la promesa había nacido. Este hijo era en sí un mensaje: Dios está con nosotros. Él ha venido a salvarnos de nuestros pecados. La vigencia de ese mensaje sigue presente. Ese mensaje sigue siendo un mensaje para el pueblo de Dios. Si usted se da cuenta, ese mensaje, Dios con nosotros, no es un mensaje para toda la humanidad. No es un mensaje para todas las personas, es un mensaje para su pueblo, para el pueblo del pacto. El mensaje es: Dios está con nosotros. Él ha venido a liberarnos de nuestros pecados. Él ha venido a quitar la pared que nos separaba de Él. Él ha venido a dar su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados y para llevarnos a la presencia de Dios. Dios con nosotros. Solo quiero hacerle esta pregunta. ¿Vive usted en esta realidad? ¿Vive usted en la realidad de la venida de Jesucristo? Él ha quitado todos tus pecados y ahora tú puedes tener la certeza: Dios con nosotros. ¿Vives en esa realidad? La muerte de Jesús es la acción objetiva por medio de la cual Él limpió nuestros pecados. ¿Ha limpiado tu conciencia? ¿A qué me refiero? No necesita Jesús morir de nuevo para perdonar nuestros pecados, pero muchas veces esa muerte no ha sido suficiente para limpiar nuestras conciencias. Seguimos teniendo remordimiento por pecados que Él ya pagó. Seguimos culpándonos por pecados por los cuales Él ya fue culpado. Seguimos lamentándonos por pecados por los cuales Él ya sufrió. Y muchas veces, a pesar de que sabemos que su muerte es suficiente, todavía nos sentimos como extraños en la presencia de Dios. Todavía pensamos, todavía podemos pensar o decir: yo no merezco nada de ti, Señor. Claro, en nosotros mismos no merecemos nada. Pero estoy hablando de la realidad, de la suficiencia, de la muerte de Cristo, que ha abierto el camino y nos ha dado plena entrada para el Padre, hacia el Padre. Jesús es el mensaje y el mensaje es Dios con nosotros. Dios en medio de nosotros. ¿Se acuerda usted de la promesa del nuevo pacto? ¿Se acuerda usted de la realidad de los cielos nuevos y de la tierra nueva? Cuando ellos hablen, yo los oiré. ¿Por qué? Porque habré perdonado sus pecados y me habré olvidado de sus iniquidades. Dios con nosotros. Una realidad, hermanos,
que debemos vivir a cada momento.